Ok, pues buenos días, bienvenidos una vez más a esta sesión virtual sobre lo que es psicología social. Esta es nuestra última clase pues antes del fin del cuatrimestre, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es llamado conducta prosocial. Habíamos quedado antes de salir de vacaciones que se iba a leer el capítulo 10 del libro de Varón y se iba a entregar para mañana en el Classroom. Bueno, pues primero empezaría más que nada, pues poniendo como contextualización, haciendo una pregunta abierta al aire para quien guste responderla o para quien quiera responderla. ¿Por qué una persona ayuda a otra persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace que nosotros como seres humanos, digamos, tengamos esa capacidad de solidarizarnos con otro ser humano justamente en tiempos de desgracia? Que es lo que, por ejemplo, impele a gente a anotarse como voluntarios en la Cruz Roja, bomberos, policía, rescate, protección civil, etcétera. Es más, ¿qué es lo que impulsa a los bomberos, aparte del salario, a desempeñar un trabajo en donde pueden poner en riesgo incluso su vida misma? Alguien pudiera decir que, bueno, a lo mejor son hasta cierto punto egoístas o ególatras en cuanto a que pues gozan del reconocimiento social que tiene la profesión de ser bombero. Sería una aproximación un tanto injusta y aparte pues completamente fuera de la realidad. Básicamente estas conductas de apoyo a otros en su conjunto se llaman conducta prosocial. El autor lo define justamente como cualquier tipo de acción de ayuda que beneficie a otras personas y donde esa ayuda que se presta no genera necesariamente un beneficio para la persona que lleva a cabo esta acción. Es más, incluso el autor comenta que en el cumplimiento, pues, o en la ejecución de esa conducta prosocial, puede ser que haya incluso un riesgo latente para la persona que ayuda. Volvemos con el ejemplo del bombero. O sea, de repente, obviamente, cuando quien es bombero sabe que pues de repente puede ser que salga ese día de la oficina, de la estación a combatir un incendio y siempre está el riesgo latente de no regresar, ¿sí? O a lo mejor regresar mal herido o con algún tipo de situación pues de riesgosa o mala para la persona. Bueno, esa sería la definición de conducta prosocial. También tenemos otra definición que nos proporciona el autor, que es justamente la de altruismo. Cuando hablamos de altruismo, de igual manera, según la define Varón, es una conducta que va a reflejar una preocupación completamente desinteresada por el bienestar de los demás. Curiosamente, se toman a veces como sinónimos prosocial y altruismo. Sin embargo, el autor establece claramente que no son lo mismo. Es decir, en la conducta prosocial está esa situación de que pueda haber un riesgo para mí mismo. Y en la conducta altruista, ciertamente donde coincide es en la parte de que es una conducta que refleja una preocupación desinteresada por otra persona, pero no siempre va a estar presente el componente de altruismo. ¿Sí? Es decir, una persona altruista lo puede ser sin necesidad siempre de poner en riesgo su integridad física. Sin embargo, puede ser altruista. Y no con esto se pretende demeritar la labor de una persona altruista. Simplemente la conducta altruista pues busca solamente ayudar a otras personas. De igual manera es una ayuda desinteresada, pero ciertamente es en un contexto de seguridad personal, ¿sí? Como habíamos comentado muy al principio del cuatrimestre, poníamos un ejemplo, incluso se hizo una pequeña dinámica, una pequeña experimentación en lo social, en campo, y aquí pues sería recordar un poco la experiencia que tuvo Amid con este pequeño experimentación. Es justamente el extraño caso, bueno, no extraño, más bien el caso un tanto alarmante, un caso triste, de Kitty Genovés, ¿sí? Kitty Genovés, pues era básicamente, como comentábamos en ese momento, en esa ocasión, era una mujer joven norteamericana que pues es apuñalada
afuera de su departamento por su novio, ¿sí? El detalle está que, bueno, hasta ahí de repente pues nada fuera de lo común. El detalle está que hubo 37 personas que estaban presenciando el delito y nadie movió un músculo, nadie hizo absolutamente algo por la mujer que fue brutalmente apuñalada, ¿sí? Justamente a la situación esta de que se presentó por las personas que vieron el delito, pues fue el llamado efecto espectador. También es de destacar dentro de esta parte, dentro del caso de Kitty Genovese, que pues lamentablemente mmm, su asesinato pues duró casi 45 minutos, o sea, no fue algo repentino, no fue algo rápido, fue una situación brutal de violencia contra la muchacha. Y pues insisto, o sea, 37 personas que vieron todo y nadie hizo nada, ¿sí? Algunos estaban en el balcón, otros estaban en la calle, en vía pública. Todos tenían básicamente el poder para poder hacer algo, intervenir. Nadie lo hizo. De repente, a lo mejor en un primer análisis podríamos decir que eran personas pues muy prepotentes, muy frívolas, nada altruistas, nada prosociales, pero no, vamos, se trata tampoco de culpabilizar al 100% a esas personas. Más adelante haríamos un análisis concienzudo de por qué no ayudaron a estas personas. En ese sentido, el autor Robert Barón pues nos habla justamente del efecto espectador, ya lo habíamos tratado con anterioridad. Nos comenta en cuanto a su definición formal que va a ser un hecho de que la probabilidad de una respuesta prosocial ante una emergencia se ve afectada por el número de espectadores presentes. Es decir, si en una situación de emergencia hay muchas personas, puede ser que haya, como dice más abajo, a mayor cantidad de espectadores, sea menor la probabilidad de que alguien, o quien sea, brinde la ayuda. Es decir, entre más gente haya, es menos probable que se brinde la ayuda, ya sea directamente o indirectamente a través de una petición de ayuda a líneas de emergencia, bomberos, policía, protección civil, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y desde este sentido, de esto se desprende el incremento de tiempo en que se inicia la solicitud de ayuda o intervención. Es decir, decíamos ahorita, entre más personas haya, es menos probable que alguien tome la iniciativa de ayudar a la persona. Y entre menos personas haya, es más factible que se dé esta intervención. Eso es lo que se conoce como el efecto espectador, ¿sí? Sería cosa de a lo mejor retomar un poco las experiencias personales que hemos tenido al respecto, pues todos de alguna manera nos ha tocado experimentar justamente una situación similar, ¿no? De repente vemos a una persona que está pidiendo limosna en la calle, de repente, pues si hay muchas personas alrededor, posiblemente esté menos dispuesto a ayudar a esa persona. En cambio, si entre más solo esté, posiblemente tenga mayor probabilidad de actuar en beneficio de esa persona que está pidiendo la limosna. Obviamente, pues aquí tendríamos que ver la cuestión de que más adelante se trata, bueno, el por qué está pidiendo ayuda, cómo pide la ayuda, qué tan, digamos, flexible o tan civilizado sea la persona que pide esa ayuda, ¿sí? Pero, bueno, este efecto espectador, pues como ya lo comentábamos, pues es justamente el que tuvo lugar justamente después del triste homicidio de Kitty. Pero también Barón habla justamente de un concepto muy interesante que se llama difusión de responsabilidad. En este caso, cuando hablamos de esa difusión de responsabilidad, pues Barón nos plantea que es la cantidad de responsabilidad que es asumida por los espectadores de una emergencia, es compartida por ellos.
De alguna manera, entonces, de forma similar a lo que es al efecto espectador, a mayor número de espectadores, menor grado de responsabilidad y menor tendencia a actuar. Simple y sencillamente esto significa que entre más gente sea la que ve una situación de emergencia, voy a tardar más en responder positivamente a la ayuda o brindar la ayuda, y también obviamente es menor mi responsabilidad que yo siento. ¿Por qué? Porque, ok, a lo mejor yo no quiero, sí quiero ayudar, pero me espero que alguien más lo haga, ¿sí? O sí quiero ayudar, a lo mejor en teoría de repente yo sí ayudo, pero pues hasta que estoy en esa situación, de repente a lo mejor pues no tomo la decisión o la iniciativa de ayudar a esa persona. A lo mejor simplemente espero que alguien más haga algo. Si ese alguien más hace algo, entonces yo ya no hago nada. El problema aquí es que justamente entre el tiempo que pasa entre que alguien más no haga nada o si haga algo, pues de repente se pierden minutos valiosos, ¿sí? Es el fenómeno de difusión de responsabilidad, ¿sí? Aquí a lo mejor de repente tendríamos que plantearnos un caso hipotético. Si nosotros nos tocara ver, no sé, a un maestro que se cae por las escaleras, ¿qué hacemos? Obviamente, pues a lo mejor algunos pudieran decir, pues reírnos, ¿no? Otros dirían a lo mejor, bueno, pues híjole, pues qué pena, ¿no? Otros a lo mejor dependiendo si es mucha gente o poca gente, si es menos gente, a lo mejor pues la tendencia sería brindarle ayuda. Si hay mucha gente, pues de repente, bueno, es que a lo mejor pues en lo que llega otra persona o qué hago o no sé qué está pasando, etcétera. Es una herramienta justamente a la siguiente, digamos, temática del autor del libro, del documento, que es justamente el proceso que sigue una persona para decidir dar una ayuda durante una emergencia, ¿sí? En este caso, esa decisión de tomar una emergencia, de dar una ayuda en una emergencia, pues no es un proceso que se lleve a cabo de manera, pues cómo decirlo, automática, ¿no? En realidad es un proceso donde se usa mucho lo que es la comparación social, y donde de repente pues también posiblemente invertamos un poco de tiempo, a lo mejor son segundos, pero finalmente lo pensamos. El primer paso para poder tomar la decisión de brindar ayuda o no dar la ayuda, pues justamente es darse cuenta que en realidad está pasando una emergencia, ¿sí? En ese caso, pues la situación donde el espectador debe darse cuenta de que hace frente a una situación de emergencia inesperada. Es decir, a lo mejor voy transitando por la calle, de repente empiezo a oler a gas o a combustible, pues a lo mejor ahí tendría que cerciorarme si no es solamente que si es un derrame, si de repente hay alguna pipa trabajando, algún tanque de algún camión de repartidor de gas, que esos tienen pues justamente mientras están haciendo la carga el combustible, pues tienden a derramar a veces una pequeña cantidad, y a veces huele justamente a gas, y eso no quiere decir que haya una emergencia. Entonces ciertamente el primer paso es verificar que realmente se esté pasando por una situación de emergencia. En este caso, si el sujeto no se da cuenta de esa emergencia, pues simple y sencillamente no se brinda la ayuda. Entonces aquí hablamos de que no se ayuda por un fallo en la atención. Es decir, no brindo la ayuda no porque sea egoísta, no porque sea, digamos, malo de la película, simplemente porque ni siquiera me di cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y esto obviamente nos pasa muchas veces. ¿Qué significa esto? Que bueno, a lo mejor yo no brindo la ayuda pensando que a lo mejor es una situación pues no tan dramática, o de repente me espero, como lo hemos venido diciendo, me espero a que alguien más intervenga. Simple y llanamente, para poder dar la ayuda, primero se necesita pues darse cuenta de ese estado o esa necesidad de ayuda que tiene la persona. El segundo es la interpretación que yo voy a hacer como espectador de esa situación. En este caso, al carecer de información suficiente, se tiende a dar una explicación rutinaria en lugar de una inusual o poco probable.
Es decir, insisto, en el ejemplo del tanque de gas o del olor a gas, si yo me doy cuenta, o sea, si yo empiezo a percatar que empieza a oler a gas, pues una forma, digamos, muy sencilla de interpretar la situación es pensando que hay algún vehículo que está descargando combustible o que funciona a base de gas carburante o simplemente a lo mejor estoy pasando cerca de una gasolinería. Todo menos justamente una situación donde haya alguna fuga de gas, ¿sí? Ese es el segundo paso entonces, darme cuenta, interpretar la situación como realmente una situación de emergencia, algo inesperado y no algo inusual o poco probable. En este caso, según Barón, cuando no se lleva a cabo esa interpretación de una situación como emergencia, pues simplemente no se ayuda porque, así de sencillo, no se logra esa interpretación lo suficientemente clara como para poder ameritar la intervención correspondiente. De ahí se desprende justamente otro concepto que se llama emergencia pluralista. Ok, la imagen que que están viendo en la diapositiva um, sucedió en el DF, bueno, en la Ciudad de México, el pasado 8 de marzo. Fue el día de la manifestación, de la magna manifestación femenina, ¿no? De los feministas. Incluso ya me tocó a mí ver en lo personal, pues el video de esta, que dio lugar a esta nota. Ciertamente es un reportero. El chavo que está con traje azul es un reportero que estaba cubriendo la nota, cubriendo la noticia. El chavo que está de gorra y de camiseta blanca se acerca por la derecha del compañero del señor reportero y pues sin decir así como que agua va, le suelta un trancazo y obviamente lo derrumba, lo noquea, ¿sí? Obviamente aquí pues volvemos a lo mismo. ¿Testigos había? Sí, un montón. Básicamente se ve en el video claramente o en la fotografía incluso que hay muchas personas que están presentes cerca viendo incluso de muy cerca la acción. Sin embargo, pues para variar, nadie respondió la agresión, se brinda ayuda hasta después, hasta que de repente se dan cuenta que el sujeto estaba realmente inconsciente. Ahora, ¿por qué se ejemplifica con esta imagen de la ignorancia pluralista? Porque ciertamente a veces los espectadores tenemos la tendencia a confiar más bien en la percepción de otros. Como dice más abajo, es una forma de comparación social. ¿Qué significa la comparación social? Que bueno, uso como referencia en la conducta de otra persona. Si la otra persona ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó, o incluso se rió, o de repente a lo mejor no, sí vio, pero no hubo ningún tipo de respuesta, a lo mejor entonces yo quiero decir que estoy modelando, o que voy a modelar mi conducta según la conducta que mostraron ellos. Y justamente en este caso es de repente pues no compartir de forma explícita que esa situación de alguna manera fue una situación de emergencia, ¿sí? El siguiente paso, pues que nos va a servir para entender cómo se toma el proceso de toma de decisión para brindar una ayuda, pues va a ser justamente cuando nuestro espectador asume la responsabilidad de tomar la acción, ¿sí? Ok, esto es básicamente cuando ya pasé por el proceso de decir lo que está pasando algo que es fuera de lo común, eso algo lo interpreto como una necesidad de ayuda, como algo emergente que rebasa mis capacidades, y entonces en este caso, pues el espectador, o pues la persona que va a ayudar, toma esa iniciativa o esa responsabilidad. Entonces, en este caso, dice el autor, dice Robert Barón, que la probabilidad va a aumentar si es un conocido y si hay o no alguien identificable como prestador de ayuda. Es decir, perdón, aun cuando por ejemplo yo me dé cuenta que es una situación de ayuda, no quiere decir que inmediatamente voy a ayudar. Casi siempre lo que se hace es buscar alrededor de nosotros
una persona que esté calificada para dar esa ayuda. Es un poco a lo mejor complementario este concepto a la parte de la ignorancia pluralista y a la difusión de la responsabilidad. En este caso, cuando no se brinda la ayuda, no se hace esto porque se asume que alguien más debe hacerlo. Es decir, si yo me estoy dando cuenta que a lo mejor había policías, había guardias, había vigilancia, etcétera, cerca del ataque al reportero, bueno, pues ellos tienen que actuar, no yo. Yo no voy a meterme, porque finalmente pues yo estoy al margen de esa situación, ¿sí? Tenemos entonces a continuación el paso 4, que consiste básicamente en saber exactamente qué es lo que se debe de hacer. Aquí empezaría primero con cuando no se da la ayuda, es básicamente porque les falta conocimiento, habilidades o entrenamiento. Lo cual quiere decir entonces que para poder brindar una ayuda de forma eficaz, pues primero tenemos que dominar cierto tipo de habilidades, conocimientos, destrezas o tener el entrenamiento adecuado. El libro pone un ejemplo básicamente muy sencillo. Si yo de repente me doy cuenta que una persona se está ahogando y no sé nadar, pues aunque tenga toda la intención de querer ayudar, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no sé nadar y me voy a ahogar. De repente a lo mejor hay un incendio y de repente yo pues no sé ni siquiera qué hacer en un incendio o de repente me da miedo, pues igual tampoco voy a ayudar y por lo tanto ahí estaría buscando justamente a una persona que sí sea capaz de ayudar. El quinto paso, que será el último en realidad, es en esencia tomar la decisión de ayudar o no. En este caso la decisión se puede ver afectada por miedos realistas o una consecuencia negativa por parte de la familia de la víctima, por ejemplo. Y el ejemplo que se ponía en el libro justamente era algo muy cotidiano. Si yo veo a una muchacha que está discutiendo o que está siendo atacada por un varón, pues a lo mejor yo puedo entender que es una riña familiar. Incluso en las riñas familiares, y lo decía el autor en el libro, justamente en riñas familiares incluso la policía no se hace cargo. Porque finalmente puede ser que yo desate con mi intervención una emoción negativa por parte del atacante. Y entonces en lugar de beneficiar a la víctima, pues lo convierto en una persona doblemente victimizada, ¿sí? En ese sentido, cuando no se brinda la ayuda, no lo hacemos porque justamente tenemos miedo a las consecuencias negativas o por una motivación positiva insuficiente, ¿sí? Sin embargo, también tendríamos que entender dentro de todo este proceso de lo que es brindar la ayuda a una persona que lo necesita, pues la presencia de varios factores entre la situación que van a ser los responsables directos de estimular o inhibir esa ayuda. Primero que nada, ayudamos a quienes son de nuestro agrado. A lo mejor pensemos lo siguiente, y a lo mejor tomando como punto de referencia la imagen que estamos viendo en la diapositiva, si siendo caballeros, hombres, vemos a una muchacha guapa, con ropa atractiva o ropa sugerente, joven, que de alguna manera cubra los requisitos que nos ponemos como modelo de belleza. A lo mejor y vemos a esta persona que se le caen los libros, se le cae la bolsa del mandado, se le poncha una llanta, o de repente está como confundida o está afligida ante una situación determinada, ¿le ayudaríamos? Posiblemente la respuesta sea que sí, porque de acuerdo con Barón, un motivador interno para ayudar a una persona, externo más bien sería, para ayudar a una persona es justamente su aspecto físico, que sea similar en cuanto a características a nosotros,
Y sobre todo, pues también se ponía incluso una investigación que resume todo esto, ¿no? De la cuestión esta del novio, bueno, del novio que se presenta en una agencia de, creo que era de vehículos, justamente para hacer su trámite. Y bueno, de repente en este caso la persona pues no recibe la ayuda porque pues se supone que al momento de decide el ayudante de investigación que era una persona homosexual, pues muchos pasaron de largo, simplemente no brindaron esa ayuda, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta información, digamos, una tendencia que tenemos los seres humanos a ayudar justamente se va a ver afectada por que nosotros consideremos a esa persona que vamos a ayudar o no como de nuestro agrado, ¿sí? O por lo menos similar a nosotros. En cambio, si vemos una persona muy diferente a nosotros, con diferente cultura, diferente idioma, diferentes rasgos de personalidad o forma incluso, pues a lo mejor tenemos una tendencia a evitar justamente que se ponga en riesgo, y a lo mejor buscamos la oportunidad de la ayuda. Otro punto importante que también tiene que ver con esta cuestión de dar o no ayuda es qué tanto le atribuimos a la víctima su responsabilidad por la emergencia. Es decir, ok, vamos pensando, a lo mejor vamos como peatones, vemos un choque, de repente pues sabemos que hay personas que fallecieron, o hay personas que están atrapadas a lo mejor, o que están en un estado delicado, que están pidiendo ayuda, y de repente me acerco y veo que a lo mejor está lleno de botellas de cerveza, o de alcohol, o de vino. De repente, pues a lo mejor yo voy a pensar automáticamente que esa persona estaba conduciendo en un estado de ebriedad. Y entonces ahí, pues lo que pensaríamos sería, bueno, es que chocó, se accidentó, pues no de gratis, sino porque finalmente eh, estaba en un estado inconveniente. En este caso, a veces incluso se puede culpar a la víctima, como dice la información, como una forma de superar el propio miedo o sentido de control, de pérdida de control percibido, ¿sí?, sobre los hechos trágicos. Es decir, es más fácil culpar a otra persona que asumir una libre y completa voluntad sobre nuestra propia actuar en cuanto a dar o no la ayuda. Otro elemento que también tiende mucho a influir justamente en si damos o no la ayuda o la intervención es lo que el autor llama modelos prosociales. En este caso, pues se remiten las investigaciones justamente a niños pequeños, a niños preescolares, donde a lo mejor pues se evidencian situaciones donde a lo mejor personajes como los de Plaza Sésamo o los Muppets de alguna manera brindan ayuda desinteresada a algunos de sus elementos del programa, o incluso a lo mejor a seres humanos actuales. En ese sentido, pues los niños que fueron expuestos a programas con contenido prosocial, pues se mostraban justamente más abiertos a brindar esa pues conferencia, esa ayuda necesaria, ¿sí? En cambio, niños que a lo mejor veían programas no muy amistosos o no muy agradables, o de hecho francamente violentos, pues tenía tendencia también justamente a no ser altruista, y por lo tanto se optaba por arrojar comportamientos negativos o comportamientos psicóticos, ¿sí? Y obviamente esto por lo mejor la cuestión de justamente exponernos a modelos de conducta antisocial en este caso. Lamentablemente, pues esta parte de los modelos de conducta social o prosocial,
pues es algo que tenemos muy de la mano ahorita, y sobre todo ahorita en esta era que nos tocó vivir, donde pues lamentable, afortunadamente, como se le quiere interpretar, con solamente tocar un dedo ya tenemos acceso libre a casi cualquier cosa en el mundo, ¿sí? En ese sentido, pues me gustaría como comentar algunos programas que ya tienen una amplia tradición de ofrecer contenidos violentos o reproducciones de contenidos violentos. Justamente en este caso, como lo llama Varón, era Los Simpson, aunque también en cualquier caricatura que haga una apología sobre esa conducta violenta. Se me ocurre de momento, por ejemplo, camiones de vehículo que tengan que ver con a lo mejor una situación donde el sujeto, pues por exponerse a programas violentos, no brinde la ayuda o no sienta la empatía para poder ayudar a otra persona. Y aquí, por ejemplo, el autor también mencionaba mucho a otra caricatura que también es hecha para adultos, que es South Park, ¿sí? Incluso también, pues, si a lo mejor recuerdan un poco, en algunos momentos se veían justamente contenidos temáticos, como por ejemplo, no sé, Peppa Pig, o de repente la escena que tenemos ilustrando la información pues en este caso Homero, pues estrangulando enfrente de la familia a un Bart Simpson al punto de incluso pues estarlo asfixiando, ¿sí? Lamentablemente es contenido violento para los niños, y no por el hecho de que sean dibujos animados o caricaturas significa que lo puedan ver cualquier tipo de población o cualquier tipo de auditorio. Bien, pues de momento terminamos esta primera sesión, o este primer acercamiento a lo que es la conducta prosocial, cómo se abordan los componentes básicos, y posteriormente pues están dando culminación al curso con otra exposición del contenido que falta, y pues también sobre todo exhortarlos a que sigan expresando sus dudas o que sus comentarios me las hagan llegar a través del Classroom y o de redes sociales como por ejemplo WhatsApp. Entonces por mi parte es todo, y nos vemos en un momento más con la segunda parte de este video.